a la segunda webconferencia que tenemos, que es con relación a la sesión 2 de la fase 3, ¿cierto? Que estamos en diseño y construcción. Esta web va a estar a cargo del profesor Alejandro Ramírez y quien les habla, César Ortiz. ¿Listo? Entonces, el sonido está bien, todo se escucha bien. ¿Listo? Entonces, la agenda que tenemos para hoy es la siguiente, muchachos. Lo primero que nosotros vamos a hacer es hablar de las generalidades referentes con el tema y propiamente esta fase. Luego vamos a hablar de los eventos simples y compuestos. Vamos a dar una serie de ejemplos, vamos a ver la interpretación y cómo se van a escribir esos elementos y de qué manera se van a desarrollar o cuáles son las técnicas que Excel nos va a permitir utilizar y que nos van a facilitar a la hora de determinar estos resultados. Después vamos a hablar de lo que va a ser un evento imposible y un evento seguro, cómo se determina, de qué manera usted teniendo la tabla dinámica construye este tipo de eventos. Luego hablaremos de los eventos mutuamente excluyentes. Daremos una explicación, cómo se construyen ese tipo de preguntas, cómo se hacen el cálculo referente, cómo Excel nos facilita ese tipo de cálculo. Luego hablaremos de los eventos no mutuamente excluyentes, misma historia, hablamos de cómo se construye, cómo se calcula y cuáles son las técnicas que vamos a utilizar ahí. Hablamos de los eventos independientes, ¿cierto? Ayudamos en esa construcción, vemos la forma de cómo se calcula y todo. Y finalmente vamos a terminar con el teorema de Bayes. En este teorema de Bayes, pues vamos a mostrar una técnica alternativa que usted puede tener para calcular cierto tipo de probabilidades de una manera más sencilla con relación en la información previa que usted tenga dependiendo de los eventos con los que está trabajando. ¿Listo? Entonces, a continuación, les va a hablar el profesor Alejandro, que se va a encargar primero de hacer una breve explicación de la construcción de la tabla dinámica. Y a partir de ella empezamos con la construcción de todo. ¿Listo? Profe Alejandro, ¿me escuchas? Perfecto, buenas noches para todos, ¿cómo están? Listo. Entonces, para que compartan su pantalla. Listo, perfecto. Pues aquí en este momento voy a empezar a compartirles mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, sí, profe, sí se puede. Listo, excelente. Entonces, las generalidades, pues primero, pues recuerden que la fase 3 tiene un peso evaluativo de 115 puntos. Entonces vemos que es un gran peso, entonces debemos dedicarnos a realizar esta actividad correctamente, participar en los foros para poder tener una excelente calificación. La actividad finaliza el 15 de abril. eh, Deben subir su archivo Excel. Recuerden que siempre deben hacer la entrega en el archivo Excel a más tardar el 15 de abril a medianoche, 5 minutos antes de medianoche. Perfecto. Recuerden que en el ejercicio 1 ustedes van a colocar los conceptos, definiciones con sus propias palabras y van a dar ejemplos, puede ser numéricos, acerca de cada una de las definiciones que hemos trabajado tanto en la webconferencia 1 como las que trabajaremos hoy, el día de hoy. De acuerdo. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorderis. Entonces, la regla de Laplace es bajo la que se rige la probabilidad, la que nos dice que cada evento que se le asigna la misma probabilidad de suceder. Entonces, a la probabilidad se le define como número de casos favorables sobre número de casos totales. Entonces, vamos a retomar el ejemplo que vimos en la webconferencia 1. Aquí tenemos un dado. El dado, pues, digamos que lo podemos lanzar y podemos tener diferentes elementos o miembros del espacio muestral. ¿Cuáles son las posibilidades al lanzar un dado? Podemos obtener el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 y el número 6. Es decir, tenemos 6 posibilidades y 6 son el total de número de casos que podemos tener con este ejemplo. En evento simple, haciendo el recorderis, es aquel que solo tiene un posible resultado. Entonces acá tenemos un ejemplo en el cual vamos a tener una predicción al obtener el número 5. ¿Cuál es la posibilidad al lanzar un dado cuando para obtener el número 5 solo tenemos una posibilidad?
del número de casos totales, que son 6, para obtener un resultado del 16,7%. ¿Qué pasa con el evento compuesto? El evento compuesto es el que ocurre cuando el esperado que se realiza del evento considere 2 o más resultados. En este caso, pues un ejemplo, al lanzar un dado, al obtener un número par, un número impar, perdón, podemos tener 3 posibles resultados, el número 1, el número 3 y el número 5. Es decir, que según las reglas o los teoremas, en este caso de adición, la probabilidad de obtener un número impar va a ser la sumatoria de la probabilidad del número 1, la probabilidad del número 2 y la probabilidad del número 5. En este caso, al número 1 tenemos una probabilidad de 1/6, del número 3 de 1/6 y el número 5 de 1/6. Al sumarlas nos daría 3/6 de probabilidad, para un total del 50% de probabilidad. Igual recuerden que esto es un recorderis. Vamos a hacer primero, vamos a explicar la teoría, ya después avanzaremos con un ejercicio en Excel para que aterricemos todos estos conceptos. Entonces, siguiendo adelante, el suceso seguro también lo vieron en la web conferencia 1, que es aquel que está formado por todos los posibles eventos del espacio muestral. Es decir, que siempre ocurre, el que se cumple siempre. Aquí un ejemplo. Obtener resultado menor a 6. Como vemos, dentro de nuestro espacio muestral tenemos el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que si lanzamos, la probabilidad de que salga un número menor a 6 va a ser del 100%. 6 posibilidades de 6 de los casos totales da igual a 1, multiplicado por 100 nos va a dar 100% de probabilidad. Caso contrario del suceso imposible, que es aquel que no ocurre nunca. Se expresa con el signo 0, o el que vemos aquí, y es pues el evento que nunca va a ocurrir. El dado tiene caras del 1 al 6. ¿Qué pasa si para obtener el número 7 vemos que es un caso, un evento imposible, ya que no hay posibilidad de que ocurra, es decir, va a tener un 0% de probabilidad? Excelente, entonces ya vamos a entrar en nuevos conceptos el día de hoy. Entonces, ojo aquí. El primero es un evento mutuamente excluyente, o disconjunto también se le llama. Son aquellos que no pueden ocurrir dentro del mismo tiempo de espacio. Aquí tenemos una imagen en el cual pues, nos va a explicar un evento mutuamente excluyente. ¿Cuál es la probabilidad si tenemos una moneda de que me caiga cara y sello? En este caso nos va a caer cara o sello, pero no podemos tener ambas situaciones al mismo tiempo. Aquí un breve ejemplo, volviendo al dado, tenemos las 6 posibilidades de cara en el dado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga números pares? Sería 2, 4 y 6. Números impares, 1, 3 y 5, pero nunca vamos a tener un número que sea par e impar. Es decir, que este es un evento mutuamente excluyente. Ya después vamos a aterrizar la idea cuando hagamos el ejercicio en Excel. Aquí otro concepto, evento no mutuamente excluyente. Entonces, estos son aquellos que pueden ocurrir en el mismo espacio muestrial, el mismo espacio-tiempo. A diferencia del anterior, estos pueden ocurrir en simultáneo. Otra definición son aquellos subconjuntos del espacio muestral en los cuales el hecho de que ocurra uno afecta la probabilidad de que ocurra el otro. Entonces, aquí tenemos otra vez un breve ejemplo en el cual, pues, tenemos un evento A y un evento B y podemos tener eventos en simultáneo. Volviendo al ejemplo del dado, para el caso del evento A tenemos números pares, para el caso del evento B tenemos números mayores a 3. Números pares 2, 4, 6, números mayores a 3 sería 4, 5 y 6. Y si unimos, digamos, la probabilidad de que me ocurra los dos eventos en simultáneo, un número par y que sea mayor a 3 va a ser el 4 y el 6. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, aquí tenemos el último de los casos, que son los sucesos dependientes o eventos dependientes. Entonces, cuando dos sucesos aleatorios, A y B, son sucesos dependientes cuando la probabilidad de que ocurra está influida por la que haya ocurrido la otra. Entonces, acá tenemos un ejemplo para aclarar cuál sería este suceso dependiente.
Entonces aquí tenemos un recipiente, un balde, tenemos 3 pelotas, 3 balotas verdes y 3 balotas rojas. Entonces aquí ahí pueden haber 2 casos. Primero con reposición, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que me salga una balota verde? Pues aquí tenemos 3 balotas verdes y los casos totales serían 5. Entonces tendríamos 3/5 de probabilidad de que me salga una balota verde. Ahora, con reposición, si devolvemos la balota verde a su recipiente, ¿cuál es la probabilidad de que me salga una balota roja? Pues aquí tenemos 2 balotas rojas y los casos totales son 5. Es decir, tendríamos 2/5 de probabilidad de que me salga una balota roja. Ahora, para explicar los eventos dependientes, vamos a asumir que no se repone la primera balota. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que me salga una balota verde? Como ya habíamos dicho, 3 balotas verdes y 5 totales, tenemos 3/5 de probabilidad. Pero ¿qué pasa si esa balota verde no se devuelve al recipiente? ¿Cuál sería la probabilidad de la balota roja? Ya no sería 2/5, porque ya no existiría la balota que sacamos anteriormente. Ya tendríamos 2 y 4 los casos totales que nos quedan, es decir, 2/4 de probabilidad. Entonces aquí en este ejemplo podemos identificar cómo la probabilidad de que ocurra una está influida por la que haya ocurrido otra. Listo, entonces en este momento nos vamos a trasladar al Excel para aterrizar la idea, y como sé que muchos de ustedes han tenido preguntas sobre la construcción de la tabla de contingencia, vamos a empezar desde allí el día de hoy. La conferencia 1 nosotros vimos cómo sacar el mínimo, el máximo, el rango dividido 3, y sacamos los niveles bajo, medio y alto. Ahora, ¿cómo sacamos esta tabla de contingencia? Ya después de sacar los niveles aquí y distribuirlos a través de esta columna. Vamos a empezar desde ahí hoy. Para sacar la tabla de contingencia, lo que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla. Entonces vamos aquí a seleccionar las 3 columnas, le damos Control Shift, flecha hacia abajo. Luego nos vamos aquí a la parte superior que nos dice insertar. Después de darle insertar, aquí tenemos una opción que nos da Excel, que es tabla dinámica. Entonces vamos a seleccionar tabla dinámica. Aquí no le vamos a mover absolutamente nada. Aquí nos dice que nos va a trasladar la tabla a una nueva hoja de cálculo. Entonces vamos a hacerlo en una hoja nueva de cálculo para, digamos, no dañar nuestra hoja de Excel hasta el momento. Entonces le vamos a dar a aceptar. Perfecto. Entonces aquí es donde tienen confusión muchos de ustedes. ¿Qué pasa para crear la tabla dinámica? Entonces vamos a seleccionar los niveles. En este caso que estábamos trabajando en la web conferencia 1, estamos trabajando con el precio de costo y tipo de artículo, que es dentro del tipo de artículo, me voy a volver acá un momento, tenemos belleza, hogar y vestuario, y el precio de costo de dichos artículos. Entonces, seleccionamos los niveles y seleccionamos el tipo de artículo. ¿De acuerdo? Ahora, como ven aquí en el ejercicio 2, pues aquí en la tabla que habían hecho la vez pasada, en la web conferencia 1, en las columnas va a estar el tipo de artículo y en las filas van a estar los niveles. Entonces, eso es lo que tienen que seleccionar acá. Los niveles lo pueden arrastrar. Efectivamente, aquí está en fila, pero el tipo de artículo deben arrastrarlo a las columnas. Y aquí, digamos, tendríamos nuestra primera parte de la tabla de contingencia. Nos faltarían los datos de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el tipo de artículo y lo vamos a arrastrar hasta acá donde nos dice sumatoria de valores. Y aquí ya estaría realizada nuestra tabla de contingencia. ¿Ustedes cómo saben que está bien realizada? Porque la sumatoria les va a dar igual a la cantidad de datos totales que tengan. En este caso, para nuestro ejemplo, tenemos 450 datos. Para el de ustedes les tiene que dar aquí un 400, ya que están trabajando con 400 datos. ¿Listo? Entonces, yo estoy leyendo aquí el chat. Si tienen dudas con la realización de esta tabla, las escucho o pues podemos avanzar. Entonces recuerden, niveles van en filas, tipo de artículo va en las columnas, luego arrastran nuevamente el tipo de artículo hasta sumatoria de valores. Listo, perfecto. Ahora,
Vamos a entrar nuevamente a ver eventos simples, todas las clases de evento que tenemos. Aquí en el chat me dicen que la sumatoria les dio 800 en el ejercicio. Recuerden que aquí la sumatoria les debe dar el total de datos que tienen con el que están trabajando. En este caso son 450. En su caso les debe dar siempre 400. Si no les da esto, estaría mal realizada la tabla de contingencia y esta es la parte más importante, ya que de aquí pues van a realizar el resto del ejercicio. Ahora, pues recuerden que con la grabación pueden ver nuevamente cómo realizamos la tabla de contingencia. Caso que tenemos aquí. Recuerden que aquí tenemos nivel alto, bajo y medio. Tienen que copiar estos datos nuevamente a esta tabla, pero en el orden que tenemos aquí. En este caso, alto arriba, medio abajo y bajo en este costado de la tabla. Ahora, eventos simples. Entonces aquí deben plantear una pregunta para esta clase de evento. En este caso, yo les planteo esta: al seleccionar un tipo de artículo al azar de la base de datos que tenemos allí a la izquierda, ¿cuál es la probabilidad de que salga de nivel alto? Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Aquí abajo en la expresión deben colocar la fórmula de Laplace que les dice: la probabilidad de que salga de nivel alto sería igual al número de posibilidades pues de nivel alto sobre el número de casos totales. Entonces al operar, vamos a hacerlo aquí nuevamente, va a ser igual nivel alto. Entonces nos vamos aquí a nivel alto. A un costado tenemos que los casos totales de nivel alto son 220. Las posibilidades de que salga nivel alto. Y esto va dividido el número de casos totales, que en este caso, en este ejercicio es 450. Si le damos Enter nos da una probabilidad de 0,488. Pero bueno, pues si ustedes quieren dejarlo de una mejor forma, déjenlo en porcentaje. Entonces ustedes seleccionan esta casilla, se van a inicio y le dan aquí donde dice porcentaje. Y ya pues simplemente multiplico por 100 y el número, la probabilidad de que salga a nivel alto es del 49%. ¿Por qué es un evento simple? Porque solo tenemos una posibilidad, ¿de acuerdo? Entonces aquí en el ejercicio 2, aquí en el chat me dicen que no pueden escuchar ni ver la pantalla. ¿Me confirman eso, por favor, profe César? Hola, sí se escucha. Tal vez si sales y vuelves a ingresar. Ah, pero dice que no escucha nada. Espera un momento. No, pues aquí los más estudiantes nos dicen que sí se Que sí se escucha. escucha. Sí, debe Entonces, ser por el de favor, ella. sí. Entonces recuerden que depende de la conexión. Entonces, si quieren salir e ingresar nuevamente, pues vamos a proseguir. Entonces, en el evento 2, tenemos: al seleccionar un artículo al azar de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que corresponda al artículo de hogar? Entonces, la tabla de contingencia siempre nos vamos a basar de ella. He aquí la importancia de hacer bien nuestra tabla de contingencia. Si nos vamos a nuestra columna de hogar, vemos que los eventos, las de artículo de hogar totales, es de 182. Es decir, que aquí vamos a operar la expresión de probabilidad. Aquí quedó mal, va a corregir, ya no es alto, sino estamos realizando hogar. Sería el número de casos del artículo hogar, que sería en este caso 182, y lo dividimos en el número de casos totales, que en este caso es 450. Si le damos Enter nos va a dar 0,40, y pues si lo quieren, pues que es lo más ideal, que lo deberían hacer todos, es dar en inicio y pasarlo a porcentaje. Es decir, que la probabilidad que nos salga un artículo de hogar es del 40%. Y aquí tendríamos nuestra primera clase de eventos simples. Ahora, vamos a pasar a eventos compuestos. Recuerden que aquí nos involucra dos tipos de variables. Aquí tenemos una primera ejemplo. Recuerden que también tenemos ejemplos en la web conferencia 1. Aquí nos dice: al seleccionar un artículo al azar de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que sea de nivel alto y corresponda a un artículo de belleza? Entonces, como ven aquí, ya estamos relacionando dos diferentes tipos de eventos. Ahora, nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que sea de nivel alto
y corresponde a artículo de belleza. Entonces, si nos vamos aquí a la fila de nivel alto y lo cruzamos con la columna de nivel de belleza, del artículo de belleza, vemos que la casilla que nos queda es el 79. Y ese es el que vamos a operar y ponemos aquí en nuestra expresión. Entonces, la probabilidad de que sea medio y corresponda a un artículo de belleza sería pues al cruce de lo que acabamos de hacer de la columna de belleza con el nivel medio, que es 50. En este caso pues vamos a ponerlo aquí a un costado. Tenemos aquí 50. Y este es el que dividimos en el número de casos totales, que es 450. Esto nos va a dar como resultado 0,11. Entonces de nuevo vamos a pasarlo a porcentaje. Y tenemos que la probabilidad de que salga de nivel medio y corresponda a un artículo de belleza es del 11%. Entonces recuerden, aquí es el cruce de las columnas. Como estamos relacionando dos tipos de evento, en este caso la fila, nivel medio, y el artículo de belleza, el cruce nos va a dar este 50 que tenemos acá y ese es el que vamos a usar para operar. 50 dividido el número de casos totales. Aquí otro ejemplo. ¿Qué pasa si seleccionamos un artículo al azar? ¿Cuál es la probabilidad de que sea de nivel bajo y corresponda a un artículo de vestuario? Entonces aquí nuevamente la expresión. El cruce de nivel bajo con artículo de vestuario va a ser igual a lo que nos den ese cruce dividido los casos totales. Entonces vamos a hacerlo. Entonces nivel bajo, aquí tenemos la fila de nivel bajo. Y de nivel de vestuario, el artículo de vestuario que tenemos aquí, el cruce nos va a dar, en este caso, 28, ¿de acuerdo? Y ese es el que vamos a poner al operar aquí en Excel. 28 dividido, bueno, vamos a seleccionarlo aquí manualmente. 28 dividido el número de casos totales, que en este caso son 450. Eso nos va a dar 0,062. Lo pasamos a porcentaje y esto nos va a dar solamente un 6% de probabilidad. ¿Listo? Ahora, explicamos. Evento imposible, un evento que jamás ocurre. Entonces aquí está el ejemplo. Al seleccionar un artículo al azar, ¿cuál es la probabilidad que corresponda a un artículo de carro? Entonces vamos a ver aquí la tabla de contingencia. Vemos que solo tenemos artículo de belleza, tenemos artículo de hogar y artículo de vestuario, pero no tenemos artículos de carros. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad? 0. Entonces, 0 dividido el número de casos totales, 450, y aquí vemos que efectivamente nos va a dar 0%. Es decir, que nunca va a ocurrir y no hay posibilidad alguna. Ahora, nuevamente vamos a ver, evento seguro. Entonces, si seleccionamos al azar un artículo de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que sea de belleza, hogar y vestuario? Entonces recuerden, el evento seguro es el que siempre va a ocurrir, nos va a dar una probabilidad del 100%. Entonces vamos a ver, ¿qué pasa aquí con la expresión? Entonces aquí nos está diciendo cuál es la probabilidad de que sea un artículo de belleza o un artículo de hogar o un artículo de vestuario. Entonces recuerden que el teorema de la adición nos dice que sería la sumatoria de la probabilidad del artículo de belleza más la artículo del hogar más la probabilidad del artículo de vestuario. Entonces vamos a hacerlo aquí en Excel. Nos dice, abrimos paréntesis, ojo con los paréntesis. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un artículo de belleza? Entonces nos vamos a la tabla de contingencia. Belleza, tenemos 178 posibles casos. Más los posibles casos para que sea artículo de hogar, son 182 en este caso. Más, entonces recuerden aquí la barra de arriba nos da la fórmula. Más nos quedan los posibles casos de artículo de vestuario, que en este caso son 90. Entonces lo seleccionamos, cerramos paréntesis. ¿Y sobre qué va dividido esto? Entonces recuerden que el teorema de Laplace nos dice que va dividido en el número de casos totales, que en este caso es 450. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Nos dio un 1. Si lo pasamos a un porcentaje, nos va a dar efectivamente el 100%, es decir, que esto es un evento seguro, siempre va a ocurrir. ¿Listo? Ahora, aquí van los nuevos conceptos, entonces ojo con esto. Ya vamos a entrar en unos nuevos conceptos que son
eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué nos dice? Entonces aquí les tengo un ejemplo. Nos dice, al seleccionar un artículo al azar de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que sea artículo de belleza o artículo de hogar? Entonces recuerden que los eventos mutuamente excluyentes no pueden ocurrir el simultáneo, debe ser uno o el otro. En este caso, es artículo de belleza o artículo del hogar. Entonces aquí en la expresión sería, la probabilidad de que sea alguno de estos dos artículos es igual a la sumatoria de dichas probabilidades. Es decir, la probabilidad de que sea un artículo de belleza más la probabilidad de que sea un artículo de hogar. Es decir, que si operamos acá, sería igual, abrimos paréntesis, ojo con los paréntesis, vamos a ver los posibles casos para artículos de belleza. Nos vamos a la tabla de contingencia. Los posibles casos para artículo de belleza es 178. Más, vemos aquí que nos dice que artículo de hogar. Entonces, ¿cuáles son los posibles casos de artículo de hogar? Son 182, según nuestra tabla de contingencia. He aquí la importancia de que nos quede bien desde un inicio. Ya sumamos los posibles casos de ambos artículos. ¿Qué nos falta? Recuerden, Laplace nos dice que dividido el número de casos totales, que en este caso son 450. En este caso, nos va a dar 0,8. Si pasamos eso a porcentaje, nos va a dar una probabilidad del 80%. Entonces recuerden, mutuamente excluyentes no pueden ocurrir en simultáneo. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Nos dice, al seleccionar un artículo al azar de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que sea un artículo de nivel alto o de nivel bajo? Entonces, aquí en nuestra expresión nos dice que la probabilidad de dicha anteriormente sería igual a la sumatoria dividido el número de casos totales. En este caso, pues sería igual. Vamos a ver los números de casos posibles para nivel alto y bajo. Entonces, ¿dónde está nivel alto y bajo? Pues vemos que ya no están las columnas, sino en las filas. Entonces tenemos que el número de casos para nivel alto es de 220. ¿Qué faltó aquí? Ojo acá, ¿qué faltó? Faltó el paréntesis. Entonces abrimos paréntesis nuevamente. Nivel alto tenemos 220 posibles casos más 115 posibles casos de nivel bajo. Cerramos el paréntesis y lo dividimos en el número de casos totales, que es 450. Esto nos dio como resultado 0,74. Si lo pasamos a porcentaje, nos va a dar una probabilidad del 74%. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya vimos nuestra primera evento, un concepto nuevo el día de hoy, que es eventos mutuamente excluyentes. Ahora, ¿qué pasa con los eventos no mutuamente excluyentes? Vamos aquí a agrandar esto un poco. En los eventos no mutuamente excluyentes, recuerden que a diferencia del anterior, es que pueden ocurrir en simultáneo. Entonces, ¿qué nos dice acá? Acá un ejemplo. Al seleccionar un artículo al azar de nuestra base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que sea de nivel medio o sea un artículo de belleza? Entonces, aquí en nuestra expresión ponemos que la probabilidad de que sea de nivel medio o sea un artículo de belleza sería igual a la probabilidad de nivel medio más la probabilidad de nivel del artículo de belleza menos aquí, ojo acá, aquí ya añadimos un nuevo factor. Sería menos el cruce de dicha situación. Entonces vamos a hacerlo aquí de forma práctica para que aterricemos la idea. Entonces vamos a hacerlo. Denme acá un momento, entonces vamos a darle igual. Entonces, como les dije, primero vamos a sumar la probabilidad de nivel medio. Entonces vamos a la tabla de contingencia que está aquí arriba. Nivel medio. La probabilidad de nivel medio tiene 115 posibles casos. Más que sea un artículo de belleza. Artículo de belleza tiene 178 posibles casos. Pero ojo acá, le deben restar el cruce de ambos eventos. Es decir, que si ustedes cruzan aquí nivel medio, pues vamos aquí a salir. Si ustedes cruzan aquí nivel medio con artículo de belleza, van a ver que el cruce va a ser 50 y ese es el valor que van a restar aquí en la fórmula. Entonces vamos a hacerlo aquí nuevamente. Entonces ponemos igual, abrimos paréntesis,
y vamos a hacer la sumatoria. Artículo medio y de belleza. Entonces, tenemos de artículo medio 115 posibles casos, más 178 posibles casos de artículo de belleza, menos el cruce de ambas, que en este caso es 50. Cerramos el paréntesis y siempre por Laplace sabemos que esto va dividido en el número de casos totales, que es 450. Si damos aquí Enter, nos va a dar 0,54. Si pasamos esto a porcentaje, nos va a dar un 54% de probabilidad. Listo, entonces aquí pues vemos nuestro primer caso de eventos no mutuamente excluyentes. Ahora, vamos a ver el otro ejemplo de evento no mutuamente excluyente. Nos dice, ojo, aquí en el chat los estoy leyendo, que si en el Excel, en la plantilla le salen las preguntas. No, ustedes deben tanto construir la pregunta como construir la expresión y dar la respuesta, como lo estamos haciendo aquí. Y aquí, para preparación de la clase, pues aquí les puse unos ejemplos, ustedes se pueden guiar, digamos, de este ejercicio, pero pues ustedes tienen una variación, tienen datos diferentes, tienen variables diferentes y tienen número de casos totales diferentes. ¿Listo? Entonces, como segundo ejemplo tenemos, al seleccionar un artículo al azar de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que sea de nivel alto y sea un artículo de hogar? Entonces vamos acá nuevamente. Igual, abrimos el paréntesis y nos dice, alto, posibles casos de nivel alto 220, más posibles casos de artículo de hogar. Entonces aquí vemos que los posibles casos son 182, pero como es un evento no mutuamente excluyente, ¿qué nos faltaría? Recuerden, entonces nos faltaría la resta del cruce de ambos eventos. Le restamos el cruce de la columna con la fila, en este caso es 103. Si cerramos paréntesis, recuerden que lo dividimos en el número de casos totales y esto nos va a dar un resultado de 0,66. Es decir, que si pasamos esto a un porcentaje, nos da una probabilidad del 66%. ¿Alguna duda hasta el momento? Yo los leo aquí en el chat. Bueno, aquí en el chat veo que aquí cada uno de sus tutores pues les ha compartido la plantilla en Excel. Recuerden que ustedes deben aquí formular tanto la pregunta como la expresión y dar una respuesta. Listo, entonces no hay ejemplos, no hay dudas, entonces proseguimos. Y por último, el último de nuestros eventos es el evento dependiente. Entonces recuerden que el evento dependiente es el que nos va a influir. El evento, la probabilidad de que ocurra un evento nos va a influir la probabilidad de que haya ocurrido uno anteriormente. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Al seleccionar un artículo al azar de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a nivel bajo? Ojo aquí que acá hay una condición. Conociendo que es un artículo de vestuario. Entonces aquí tenemos un concepto nuevo. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra, de que pertenezca a un nivel bajo, conociendo anteriormente que es un artículo de vestuario? Entonces, aquí en la expresión, ¿cómo podemos formular esto? Entonces, la probabilidad de que sea a nivel bajo, conociendo, entonces el conociendo o la condición que tenemos acá, pues va a ser dividido, pues de que sea un artículo de vestuario. Entonces aquí tenemos lo que conocemos primero, que es de nivel bajo, dividido la condición. La condición en este caso es que sea un artículo de vestuario. Ahora aquí, esto va a ser igual a la probabilidad del cruce de ambos eventos dividido las del evento de vestuario. Si ustedes formulan bien la expresión, les va a quedar muy bien la respuesta. Entonces, vamos a hacerlo de forma práctica para aterrizar la idea. Entonces, nos dice, la probabilidad sería igual. Ojo aquí tenemos dos probabilidades. Primero, la probabilidad de que sea de nivel bajo y de vestuario. Entonces, vamos a abrir doble paréntesis. ¿Por qué doble paréntesis? Ya nos vamos a dar cuenta. Primero, bajo y de vestuario. Entonces vamos a la tabla de contingencia.
Si nosotros cruzamos la fila de bajo y y la columna de vestuario, nos va a decir que el posible caso de que ocurran estos dos eventos va a ser de 28. 28 va a ser la probabilidad de que sean estas dos situaciones. Esto lo dividimos en el número de casos totales, que es 450. Entonces cerramos paréntesis. Ya hasta el momento cumplimos nuestra primera parte de la expresión, la posibilidad de que sea de nivel bajo y de vestuario. Entonces aquí fue el cruce de ambas. Ahora nos dice, esto lo dividir en la posibilidad de que sea de vestuario. Entonces aquí añadimos a la expresión dividido, abrimos paréntesis nuevamente, la posibilidad de que sea vestuario, según esta tabla que creamos anteriormente de contingencia, nos dice que vestuario tiene 90 casos posibles. Entonces 90 dividido el número de casos totales, que es 450. Entonces aquí cerramos paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis. Y esto nos daría 0,31. Entonces seleccionamos la casilla, le damos aquí en inicio y lo pasamos a porcentaje. Nos dice que nos da una 31% de probabilidad. Entonces ojo aquí, vamos a realizar 3 ejemplos para que no haya confusión. En el evento dependiente vemos que nos pregunta acerca de una probabilidad, pero ya conociendo algo previo. Por eso, pues la expresión queda de esta forma. Nos dice que la probabilidad de que sea un nivel bajo, conociendo que sea de vestuario, va a ser igual a la probabilidad de el cruce o cuando ocurren ambos eventos en simultáneo dividido la probabilidad de la condición, en este caso de vestuario. Vamos a realizar otro ejemplo para aterrizar aún mejor la idea. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a un nivel alto? Conociendo que es un artículo de hogar. Entonces vamos a formular nuestra expresión, ya que si queda bien nuestra expresión nos va a quedar bien la respuesta. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a nivel alto? Entonces aquí ponemos alto a un costado, dividido la condición. La condición nos dice que ya se conoce que es un artículo de hogar. Entonces lo dividimos en hogar. Esto sería igual a la probabilidad del cruce de dichos eventos, es decir, que sea de nivel alto y que sea de hogar, y esto lo dividimos en la probabilidad del artículo de hogar. Entonces vamos aquí a operar en el archivo Excel. Entonces recuerden, abrimos doble paréntesis y vamos a hacer primero el cruce de alto con hogar. Entonces vamos aquí arriba a la tabla de contingencia. Nos dice, la fila, nivel alto, la columna hogar, el cruce nos va a dar 103. Lo dividimos en el número de casos totales, que es 450. Vamos a cerrar aquí paréntesis. Ahora, ¿qué nos dice nuestra expresión? Me devuelvo. Nos dice la condición que es conociendo que es un artículo de hogar. Es decir, que vamos a dividir la probabilidad de artículo de hogar. Entonces abrimos nuevamente paréntesis, vamos a nuestra tabla de contingencia y vemos que aquí el hogar tiene 182 posibilidades. Y esto lo dividimos en el número de casos totales. Cerramos doblemente paréntesis, damos enter y nos dio 0,566. Si pasamos esto a porcentaje, nos dio una probabilidad del 57%. Entonces, ¿ustedes cómo pueden ver que van bien? Recuerden que la probabilidad solo puede ir en el rango de 0 a 1 o, si hablamos en porcentaje, de 0 a 100%. Si les da por fuera de este rango, pues ya saben que ocurrió algo allí, hay algún error. Y por último, vamos a realizar el último ejemplo. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea un artículo de belleza? Entonces aquí la expresión belleza, conociendo que es, que es de nivel medio. Entonces belleza dividido medio nos va a dar que la probabilidad del cruce de ambos eventos, es decir, que de belleza y medio, dividido la probabilidad de nivel medio. Entonces vamos aquí a operar en Excel. Entonces igual, abrimos doblemente paréntesis y vamos a obtener esto. Belleza y medio. Entonces vamos aquí y vamos a buscar el cruce de estas dos variables. Belleza y medio nos va a dar este cruce. Si la fila tenemos los niveles, que en este caso medio, en las columnas
la variable de belleza, el cruce nos va a dar 50. Lo dividimos en el número de casos totales y esto va dividido la probabilidad de artículo de belleza, que es la condición que nosotros ponemos en el enunciado de la pregunta. Entonces tenemos 178 casos de que sea artículo de belleza. Esto lo dividimos en 450, que son el número de casos totales, y esto nos da como resultado 0,28. Es decir, que nos dio una probabilidad del 28%. Entonces, pues aquí hasta el momento ya vimos en la totalidad de los eventos, de los posibles eventos. Aquí tenemos eventos dependientes, eventos no mutuamente excluyentes, eventos mutuamente excluyentes, vimos evento seguro nuevamente, vimos evento imposible, vimos eventos compuestos y eventos simples. Entonces recuerden que se les va a compartir la grabación. Si tienen alguna duda, pues pueden devolverse a la grabación y ver nuevamente el paso a paso para la construcción de tanto de la pregunta como de la expresión como de la respuesta. Ya el otro tema, pues es el teorema de Bayes. Y ya el profe César va a continuar con ustedes para darles este tema. ¿De acuerdo, profe César? Hola, buenas noches. Muchas gracias, Alejandro. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí en la construcción de los anteriores eventos que el profesor mencionó? ¿O todo claro hasta ahí? Bueno, aquí nos dice que todo muy claro hasta el momento, entonces recuerden que si alguno tiene alguna pequeña duda, pues puede devolverse a la grabación. Quedan contigo, profe César. Listo, entonces, antes de iniciar, muchachos, para que se agenden para después de Semana Santa, listo. El día 12 de abril, nosotros vamos a tener la sesión 2 de pues, del seminario más o menos que estamos llevando, o del taller de Excel y GeoGebra que estamos trabajando, ¿listo? Recuerde que para esto es necesario que usted haga una inscripción. Esa inscripción es entre las 6 y las 6:20, y luego se desarrolla la sesión entre las 6:20 a las 8 de la noche. ¿Listo? Esta parte van a trabajar lo que son las tablas de contingencia, los tipos de evento, el teorema de Bayes, lo que estamos viendo en esta web conferencia, en la web conferencia pasada, y va a estar a cargo de los profesores María Paulina Mendoza y Wendy Loraina de León Zamora. ¿Listo? Tenga presente que en los próximos días nosotros pues vamos a estar enviando el correo con la respectiva información para que ustedes tengan ahí a la mano lo que es el enlace de inscripción y que puedan ingresar a la sesión como tal, ¿listo? Entonces es para que siga en ese proceso del análisis de datos que como ustedes también está teniendo un alto impacto ahora en adelante, ¿listo? Entonces, eso nosotros vamos a comunicar vía Teams, vía correo electrónico institucional y vía correo interno. ¿Claro para todos? Entonces, ahí están viendo el Excel, chicos. Sí, con respecto a la asistencia, la vamos a hacer ahorita al finalizar la... Sí, al correo llega la invitación, Shirley, y la asistencia la vamos a hacer ahorita apenas finalicemos acá el teorema de Bayes. ¿Listo, chicos? Entonces, no, es necesario es hacer la inscripción para poder ingresar al taller, pues a esa sesión. La grabación, Alexander, yo creo que de mañana en la tarde al jueves, creería. No, no, todavía no la hemos enviado, Adriana. Debemos hacer la espera. Todavía no hemos enviado la invitación. Sino que simplemente aquí estamos utilizando ese espacio para que ustedes lo tengan en cuenta y en los próximos días sus tutores se van a estar comunicando con ustedes. ¿Listo? Entonces venimos acá. El profesor Alejandro ya les dio los eventos dependientes, los eventos mutuamente excluyentes, no mutuamente excluyente, evento seguro, evento imposible. Él les ayuda a construir la tabla dinámica. ¿Listo? Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es aplicar el teorema de Bayes de tal manera que nos va a permitir
dar la continuación en este proceso del cálculo de las probabilidades. Antes de empezar con la teoría, para que a usted le quede más fácil a la hora de trabajar acá, tenga presente lo siguiente. Trate de copiar y pegar esta parte de su tablita, bájela porque vamos a estar subiendo y bajando. Entonces, para no estar subiendo y bajando, que va a ser todo confuso, tú vienes acá, para eso aquí tenemos un espacio, tú vienes y la pegas acá, listo. Entonces nosotros vamos a tener como referencia estos resultados numéricos, listo. Tenga presente también lo siguiente, cuando usted da resultados en probabilidad, usted los da en porcentaje, no los da en términos decimales, sino en porcentaje. Y en la parte de expresión, usted siempre va a colocar la ecuación que utilizó de tal manera que le permitió llegar a dicho resultado, listo. Entonces, ya para iniciar, chicos, el teorema de Bayes se lo debemos a Thomas Bayes, pues en nuestra habla hispana nosotros le decimos Bayes también, que él fue un matemático británico que estaba estudiando el problema de determinación de la probabilidad a causa o a través de los efectos observados. O sea, los estaba condicionando. O sea, qué conclusiones podía llegar a partir de ahí. Listo. El teorema de Bayes tiene un sinfín de aplicaciones por la facilidad que, o mejor dicho, él permite que usted trabaje en muchas áreas que nosotros conocemos, que se pueda trabajar o conectar con la probabilidad estadística. Y eso básicamente lo que está buscando es el estudio de la probabilidad condicional. O sea, el teorema de Bayes lo que quiere o lo que nos quiere hacer es analizar o calcular la probabilidad de un suceso teniendo información a priori sobre dicho suceso. ¿Listo? O sea, en teoría, eso es lo que nosotros queremos. Cuando nosotros estamos trabajando con elementos depende de la cantidad de sucesos. Aquí en particular nosotros estamos trabajando en dos. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes también están viendo la presentación? Sí, profe César, se ve Sí, perfecto. saben la pregunta. Listo. Entonces el teorema de Bayes lo que te va a decir es así. Usted tiene dos eventos aleatorios, ¿sí? Para los que conoce a priori, o sea, usted ya conoce cuál es la probabilidad del evento A, que está condicionado al evento B. ¿Listo? O sea, es decir, para que suceda A, ya tuvo que haber sucedido algo con B, tiene que estar en una relación entre ellos dos. ¿Listo? Entonces, usted puede determinar la probabilidad de B dado A como sigue. Entonces, tenga presente lo siguiente. Para el teorema de Bayes, el orden es fundamental. ¿Listo? Entonces, usted si está, esto se lee como cuál es la probabilidad de B dado A o cuál es la probabilidad de B condicionado a. ¿Listo? Entonces, es la probabilidad de A condicionado a B por el producto de la probabilidad de B. Todo eso dividido en la probabilidad de A. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a utilizar el teorema de Bayes para resolver la siguiente pregunta. ¿Listo? Entonces, esto es tomando la tabla dinámica que estábamos viendo ahí. Y entonces él le dice, espérame, que él te dice, queremos resolver esta película. De seleccionar un artículo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ese artículo que usted está seleccionando con base en la información que ya tiene y ya organizado en su tabla, en particular, yo lo voy a tomar de vestuario. Usted puede tomar cualquier artículo, puede tomar un artículo del hogar, puede tomar un artículo de belleza, el que usted quiera. Yo en particular quiero resolver cuál es la probabilidad de que cuando yo seleccione de esos 450 elementos que tengo en total, que cuando yo selecciono al azar uno de esos artículos, la probabilidad de que él sea de vestuario, dado que es de precio de costo alto. Supongamos, si usted quiere, está hablando de la del conductor, entonces usted está pensando en la del conductor. Sí, si está hablando de las velocidades, usted está interesado en las velocidades. O sea, depende de construir la pregunta en función de la variable que usted haya seleccionado. Claro para todos, muchachos. Entonces, el teorema de Bayes te va a permitir hacer ese cálculo, ¿cierto? Usted lo podría hacer utilizando la fórmula que aparece acá. Lo que sucede, muchachos, es que hay un método aún más sencillo para calcular ese resultado. Este método se conoce como el diagrama de árbol, que es la expresión que a usted le está apareciendo acá en su Excel. Esto se conoce como un diagrama de árbol, que es mucho más sencillo a la hora que utilizar la fórmula que nos está apareciendo acá, que es la probabilidad de B dado A. ¿Listo? Desde el punto de vista del cálculo. ¿Ok? Claro para todos hasta ahí. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, cuando tú vienes acá y vas a hacer el teorema de Bayes, usted tiene que hacer primero la pregunta fundamental, que es lo que quiere ir a resolver.
¿cierto? Entonces, para poder darle solución a esa pregunta, pues usted primero tiene que resolver cuáles son las probabilidades de que sea bajo, medio o alto, cuáles son las probabilidades de que sean condicionadas, cuáles son las probabilidades conjuntas y finalmente usted tiene el teorema de Bayes. O sea, es decir, para usted determinar los resultados, previamente necesita hacer el cálculo vía diagrama de arbolito. ¿Hasta ahí claro para todos? Entonces, usted va a calcular lo primero. Yo estoy en el precio de costo. Recuerde que estamos trabajando con una base de datos parecida a la que usted tiene, solo que yo estoy interesado en el precio de costo. ¿Listo? Entonces, usted va a hacer una pregunta relacionada con lo que usted está trabajando. Nosotros en particular estamos interesados en esta. Entonces, queremos resolver esta pregunta. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerla acá para que nos quede más sencillo. Entonces, selecciona un artículo al azar de esa base de datos. ¿Cuál es la probabilidad de que este artículo sea de vestuario con un precio de costo alto? Eso es lo que nosotros queremos. ¿Listo? Usted al final se va a ir por esa rama, por la rama de la pregunta que usted está haciendo. O sea, es decir, yo al final lo que voy a hacer es voy a buscar el precio de alto, ¿cierto? Que sea alto, pero voy a estar interesado en el vestuario. O sea, yo al final voy a seguir esta rama con el vestuario, la de acá arriba. Y el final es el resultado que me aparezca acá. Lo bueno de hacerlo esto por el diagrama de árbol es que usted puede ir notando si al hacer las cuentas o los cálculos le está quedando de manera correcta. ¿Listo? Eso es lo bueno de trabajar directamente con el Excel, que el Excel le va a permitir a usted ir analizando eso. Si las cuentas que estamos haciendo nos están quedando de manera correcta. ¿Listo? Entonces, lo primero, usted quiere calcular, lo primero, la probabilidades totales. O sea, que ¿cuál es la probabilidad? Ustedes ya vieron eso en la web pasada y hace un momento el profesor se lo explicó. Si yo quiero determinar cuál es la probabilidad de bajo, y yo tengo esta que es mi tabla dinámica o mi tabla de contingencia, ¿cómo yo determinaría ese valor? A ver, si prestaron atención a lo que el profesor les explicó. Se me fueron. El profesor les dijo, ¿cómo se calcula esa probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que yo seleccione un artículo, el artículo tenga coste bajo? Claro para todos. Si yo quiero calcular esto, yo vengo y digo, tomo el total de los bajos y a eso lo divido sobre los totales. Y eso nos está dando ese resultado. ¿Claro para todos? Ahora, tú vienes acá, hacemos lo mismo, vas con el precio medio. El profesor les explicó cómo y la web pasada también les explicaron. Yo tomo el total de los del precio medio y a eso lo divido en el total. Y así sucesivamente hasta el último, el alto. Entonces yo vengo, tomo este. Recuerde siempre señalar las celdas, no escribir el número. Oye, y lo divides en este. Disculpa. Entonces vamos a hacer la pausa. Por efectos de lo que nosotros estamos trabajando, usted siempre va a dar esto en porcentaje. Es la forma más sencilla. Y agréguele un par de decimales, unos 2 o 3 decimales. Listo. Esos resultados siempre, muchachos, se trabajan en probabilidad. Cuando se trabaja en probabilidad, siempre trabaja en porcentaje. ¿Ok? Usted sabe que esto le va a quedar bien si o sea, esta es la forma como usted va verificando si efectivamente los procedimientos que están haciendo están de forma correcta. Esos resultados siempre tienen que darle a usted 1 o 100%. ¿Claro para todos? ¿Listo? O sea, esa es la forma como usted verifica. Si este resultado de la suma de estos tres valores no le da a usted el 100% o 1, eso significa que tiene algún cálculo que haya hecho incorrecto. Entonces es necesario que verifique lo que está haciendo ahí. ¿Listo? Entonces ahora vamos a las condicionales.
Entonces, cuando tú vienes a las condicionales, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Eso, las condicionales le está diciendo, el hecho de que sea bajo, con el vestuario. Bajo, dado que es de hogar. Bajo, dado que es de belleza. Medio, dado que es de vestuario. Medio, dado que es de hogar. Medio, que es de belleza. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que queremos es relacionar esos elementos. Entonces, cuando usted va a hacer ese cálculo, usted lo primero que busca es la intersección. Entonces, yo por eso le dije, ponga la tablita acá. Entonces, usted va y busca vestuario. Yo estoy pensando en este, ¿cierto? Y lo voy a intersecar con el de bajo, que es este. Si quiere, usted póngalo acá y luego pone este bajo acá. Y entonces, donde se intersequen esos dos colores, pues donde se interseque sería este, el 28. ¿Listo? O sea, es decir, cuando yo voy a hacer las probabilidades condicionales, yo voy y busco la intersección entre bajo y vestuario. Cuando pase a hogar, va a ser bajo y hogar. Cuando pase a belleza, va a ser bajo y belleza. Luego, cuando cambia a medio, misma historia. Y así sucesivamente. ¿Claro, chicos? Entonces, en vestuario bajo, yo lo que hago es, voy y busco la intersección de los dos, que es, vengo y busco vestuario, vengo y busco bajo, la intersección es esta celda. Claro. Y a ese resultado, nosotros lo vamos a dividir. ¿Listo? En el total, como usted está en la parte de bajos, usted lo va a dividir en el total de los bajos. ¿Listo? Y luego, tú le das enter. Claro para todos cómo se calcula el primero. Claro, chicos. Volvemos. Eso ven el primero y ya eso se repite el proceso en el mismo. Yo estoy en vestuario bajo. ¿Listo? Como estoy en vestuario bajo, entonces yo voy y busco la intersección. Este es vestuario y este es bajo. Entonces, vea la columna de vestuario y vea la columna de bajo. Entonces, si ves que la intersección va a estar en el 28, se hace en esta celda. Ahí es donde se interseca el vestuario del bajo. Entonces, yo voy a hacer, busco la intersección y a ese resultado lo divido en el total de mi clasificación. O sea, usted tiene este y a este lo divide en el total de los bajos, que el total de todos los artículos que son bajos es 115. ¿Claro para todos? Y luego le hacen la misma historia. Vienes acá, vamos a hogar y bajo, entonces tú sigues acá, hogar y bajo, la intersección va a ser esta, a ver, hogar y bajo. Entonces en este caso, tú le das igual, tomas la intersección y a ese resultado lo divides en el total de los bajos y le das enter. ¿Claro para todos? Por último, vamos en belleza y bajo, misma historia, buscamos la intersección entre la belleza y el bajo, mire que es este, que es 49, ahí está la columna de belleza y la fila de bajo, y a ese resultado usted lo va a dividir en el total de los bajos. Claro para todos, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. Ah, sí, eso es de que tú ya lo tengas, sepas cuáles son los que hay que relacionar, ahí sale rapidito, eso no tiene ningún misterio. Listo. Una vez hayas hecho eso, pasamos a la misma historia. Ahora tú vas a saltar a medio vestuario. Entonces ya nos vamos a centrar en esta celda, en la celda del medio. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces tú vienes acá, le das igual como me están pidiendo vestuario medio. Entonces yo cojo medio, donde se da la intersección, ¿no?, entre el vestuario y el medio. A ese resultado lo voy a dividir en el total de los medios. Y le das enter. Volvemos acá, vas con hogar. Igual, selecciona la intersección entre hogar y medio, que es este, y a este resultado lo divides en el total y enter. Y finalmente, misma historia, igual seleccionas, aquí estamos en belleza medio, buscamos la intersección entre belleza y medio, que es 50, y a ese resultado lo divides en el total de los de medio y le das enter. ¿Claro para todos cómo sacamos los otros tres? Listo. Muy bien. Y ya vamos a terminar. El último, ¿cuál es?
venís acá, vestuario bajo, misma historia. Igual, vamos y buscamos el vestuario en alto, que la intersección es esta. O sea, siempre voy, miro la fila, miro la columna, pi, seleccionamos ese. ¿Listo? Y a ese resultado, usted lo divide en el total de los saltos. Es decir, usted siempre va a dividir el segundo término que aparece acá, si es que está el backslash, luego alto. Ese es el que te dice en cuáles está. O sea, es selecciono la intersección de los dos, la celda que tenga la intersección, y lo divido en el total de los elementos que aparece acá. Y luego le das enter. ¿Listo? Acá, vea, le aparece 0. Usted nunca, cuando esté resolviendo un ejercicio de probabilidad, nunca se trabaja con un solo número, o sea, con un entero. Usted realmente siempre le pone decimales a eso, ¿listo? Uno siempre acostumbra a tener más decimales para sacar buenas conclusiones, muchachos. Eso no se trabaja con poquitos decimales, ¿listo? Y lo mismo vamos, hogar alto, misma historia, seleccionamos la intersección alto de hogar, entonces tú vienes, escribes igual, seleccionas hogar, la intersección entre el hogar y el alto, a ese resultado lo vas a dividir en el total y listo. Volvemos a la misma, eso no nos está dando, le damos un par de decimales, pues por ahí unos 5 para que el resultado. Y finalmente tenemos la última, que sería el de belleza alto dividido en 220. Y de esa manera usted saca las condicionales, que fue las que su profesor le estaba explicando hace un momento. Hasta ahí, chicos. Si usted quiere, para que sea más organizado, usted lo selecciona a todos. Y le vamos a dar una serie de, no sé, la podemos dejar así, con unos 5 o 6 resultados. Y si quiere, lo pasa a porcentaje y le agrega un par de elementos. Hasta ahí. ¿Tiene alguna pregunta o duda, inquietud? ¿Cuál, Julie? Pero, Manuela, ¿a qué te refieres con que te dé cero? Víctor, preferiblemente porcentaje porque está hablando de una probabilidad. Siempre que hables de probabilidad lo hacen porcentaje. Ah, bueno, listo, dale. Entonces vamos a continuar. Entonces tú ya tienes las probabilidades condicionales, porque estas probabilidades condicionales son las que, este que te dice P vestuario dado abajo, es el que tú tienes aquí en la fórmula que te está diciendo, si es esa parte que dice P, este de acá, ese es ese es el que estamos hallando allá, ¿listo? Entonces ese lo vamos a utilizar ahora. Entonces venimos acá otra vez. Ahora lo que nosotros queremos es la probabilidad conjunta, ¿listo? Entonces la probabilidad conjunta te dice, hey, mira, vení, si vamos a trabajar con la probabilidad conjunta, espera, yo borro este cosito acá, selecciono esto. Entonces, las probabilidades conjuntas es el producto de las probabilidades horizontales. Es decir, usted va a tomar este que le dio acá y lo va a multiplicar con este que le dio acá. Este que le dio acá lo va a multiplicar con este que le dio acá. Este que le dio acá lo va a multiplicar con este que le dio acá. ¿Listo? ¿Qué es la parte? La probabilidad conjunta es el producto que tú tienes en la parte de arriba. Es este de acá. ¿Listo? O sea, es la condicional multiplicada por la probabilidad del evento total. ¿Listo? Entonces, venimos otra vez acá, estamos viendo el Excel. Entonces, estamos acá en esta parte. Entonces, ¿tú qué es lo que dices? Ah, bueno, entonces, este de acá va a ser igual al producto, recuerde, de manera horizontal, este por este. Y le das enter. Y ahí él ya te bota el primer resultado. Claro, para todos, ¿cómo se determina el primer valor? Listo. Ahora vas con el otro. Misma historia. Igual, seleccionas este, lo multiplicas por este y enter. Y ya te da con el resultado. Claro, nos queda el último. Bueno, el último no. Este. Entonces, este lo multiplicas, o sea, vas de manera horizontal, pi, con este. Aquí ya se acabaron todas las de abajo, o sea, todas las probabilidades conjuntas que involucra el evento, pues el elemento debajo. Entonces ahora saltamos al que sigue. Vienes. Cuando vienes acá, misma historia. Seleccionas este que está acá,
Ahora, pero entonces ahora, como dice, usted está seleccionando la probabilidad condicional de medio. O sea que estos se multiplican es con el de medio. ¿Listo, muchachos? Entonces multiplicas este con este, das enter, misma historia. Ahora este, seleccionas a este y lo multiplica. Recuerda, sigues con el medio. Por eso se hace, el documento tiene los colorcitos para que usted siga. Y por eso se llama, esas son las ramitas de su diagrama de árbol, para que le quede más fácil a la hora de orientarse. Y este por este. Y le hacen. Entonces, si quiere, estamos trabajando aquí con porcentaje, pues usted ya sabe acá, transforme esto a porcentaje. Ah, no me lo voy a transformar, transforme a porcentaje, dele un par de décimas a eso, no deje eso así, porque eso para cuando saquemos conclusiones no es adecuado. Entonces, déjele, entre más decimales es mejor, ahí va a tener menos error a la hora de sacar conclusiones. ¿Listo? Y nos queda la última. O sea, la última con alto. Entonces, vienes, seleccionas este y lo multiplicas por el total de la probabilidad de alto. Bueno, y nos dio, ahorita vamos a arreglar eso. Igual, porque yo creo que ahí todos están como con un decimal. Seleccionas este, lo multiplicas por este, le das enter. No se va a asustar, no piense que eso le va a dar cero. Si le da cero es porque no tiene agregados decimales. ¿Listo? Entonces tú seleccionas esto y ves, le hace aparecer. Por eso les digo, ustedes en probabilidad, siempre que hablen de probabilidad, nunca van a tomar solamente un entero. O sea, el primer número que está antes de la coma. A la izquierda antes de la coma. Siempre se toma ese entero, coma, y los decimales que sea que usted le vaya a agregar. ¿Listo? Entonces ahí nosotros ya tendríamos todas las probabilidades conjuntas. Les pregunto, ¿es claro para todos hasta ahí o hay alguna duda de cómo calcular las probabilidades conjuntas? Listo. Aquí viene, chicos, vean. Si ve esta parte de acá, que dice probabilidad del vestuario, del hogar y de la belleza. Esta parte nos va a permitir identificar si vamos de manera correcta o no hasta el paso de las probabilidades conjuntas. Por eso siga los colorcitos. Aquí lo que usted va a hacer es sumar todas las probabilidades que tiene acá, o sea, todas las verdes. Más este, más este. Y le da enter. ¿Listo? Ahora, probabilidad del hogar. Seleccionas todas las amarillas. Esto va a ser igual. Este más más este. Y el de belleza. Misma historia. Das igual. Son todos los grises. Siga los colorcitos. Más más este. Y le das enter. ¿Listo? Bueno, aquí no lo deben porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Cuando usted ya tiene estos elementos, páselos a porcentaje, agréguele decimales. Como usted está trabajando con, o sea, esta es la forma en cómo usted verifica si los procedimientos que está haciendo están correctos o no. Y esto se basa en lo siguiente. Si usted está hablando de artículos que son del tipo de belleza, del tipo de vestuario y del tipo de hogar, se supone que cuando yo sume todos los distintos tipos, aquí usted tiene la probabilidad independientemente de cada los elementos, o sea, el conjunto de vestuario, el conjunto de belleza y el conjunto de hogar. La intuición nos debería decir que si yo sumo esos elementos, tiene que darme el total, ¿cierto? Y si yo estoy hablando del total, acá ya le dijeron a ustedes que siempre que esté hablando del total, esa suma tiene que ser el 100% o 1. O sea, es decir, este más este, a usted siempre le va a dar o el 100% o 1. Si usted hasta el paso de las probabilidades conjuntas ya le da el 100%, quiere decir de que todo lo que hay de para atrás está bien calculado. O sea, esa es la forma en cómo usted verifica si hiciste bien las cuentas, si estás llevando bien el procedimiento. Esa es la manera correcta. O sea, esa es la manera como usted mismo se va a verificar. No necesita de que su profesor haga una retroalimentación ahí, porque que usted ya puede verificar cuando hace, por lo menos para el ejemplo del teorema de Bayes, usted puede ir dándose cuenta si las operaciones hechas o los resultados obtenidos son correctos. ¿Claro para todos? Listo. Entonces ya llegamos a la última parte. ¿Por qué? Porque como la última parte, lo que es propiamente el teorema de Bayes, que es este cálculo, o sea, es decir, no necesitamos todos los resultados para poder aplicar el teorema de Bayes. Listo. Ya la última parte
O sea, por eso es que es bueno que usted verifique que estos resultados que tienen acá le quedaron correctos. Porque al final, para hacer ya estos cálculos numéricos, usted lo que va a hacer es seleccionar estos elementos que está acá junto con esos elementos de las probabilidades conjuntas. ¿Listo? Y ahí usted va a obtener los resultados. Por eso es necesario que hasta esta parte todo le haya quedado de manera correcta. ¿Claro? No hay problema, Miguel. Eso es que el Excel está hace la aproximación, pero no hay problema y se sobreentiende que estás trabajando con eso. ¿Listo? Listo. Entonces ya para la parte final, o sea, usted finalmente va a calcular lo que es la columna que dice teorema de Bayes. O sea, vamos a ir para todos los posibles eventos que se pueden sacar a partir de la información que tenemos. Entonces, usted lo que va a relacionar ahí es la probabilidad conjunta y usted la va a dividir respectivamente en cada una de las probabilidades totales de vestuario, hogar y belleza. Es decir, usted separa acá. Yo quiero calcular el teorema de Bayes para esta ramificación, o sea, para que sea vestuario dado que es bajo. Está acá, entonces yo que cojo a este valor, o sea, yo previamente, lo divides como ahí, por eso le ponen los colorcitos. Esto es del tipo de vestuario, yo lo divido es en el total del vestuario y saco ese resultado. Entonces él me dice que la prueba, si supongamos estuviéramos haciendo otra pregunta, que es de selección artículo azar, ¿cuál es la probabilidad de que este sea de vestuario, pero del tipo bajo sería el 31.11%? ¿Listo? Esa es la conclusión que uno está sacando a partir de ese resultado. Claro para todos. Porque al final, más allá de que usted haga las cuentas, usted lo que necesita es entender o comprender qué es lo que está sucediendo. O sea, cómo va a concluir, porque lo fundamental es usted cómo va a concluir a partir de los resultados que está obteniendo. ¿Claro, muchachos? Entonces, así lo hacemos para todos. Tú vienes acá, seleccionas este, lo divides en este, y ahí tienes el otro. Lo mismo, cuando vas acá, en bajo belleza, seleccionas la probabilidad conjunta del bajo belleza, y a ese resultado lo vas a dividir en la de belleza. Por favor, no los vaya a confundir, siga los colorcitos de la explicación. Claro para todos, lo mismo vas a hacer acá, seleccionas el que está previamente a la izquierda y a ese resultado, como esto es de la parte de vestuario, yo lo divido en el total de lo del vestuario. Ahora como este es de hogar, entonces yo busco la probabilidad conjunta entre hogar y medio y a ese resultado lo divido entre el hogar. El tercero es el de belleza, entonces yo busco la probabilidad conjunta entre belleza y medio y a ese lo divido en el total de la belleza. Como estos no están en porcentaje, vamos a ponerlos en porcentaje, le agregamos 2 decimales. Recuerden cuál es la pregunta que vamos a resolver. ¿Listo? Y por último, nos queda la de alto. La de alto con todos los relacionados. Entonces seleccionas y lo divides en el total del vestuario. Lo mismo vas acá, no se preocupe si le aparece 0, ahorita le agregamos decimales para ver el resultado. Y a este lo divides en el total de hogar. Y este lo divides en el de belleza. Acá, vamos a darle 3. Y entonces ahí usted ya tendría toda la columna. A ver, si usted ha prestado atención de la web conferencia previa y de esta web, ¿cuál sería la pregunta que nos va a dar la mayor probabilidad? Según este ejemplo. Según este diagrama que usted tiene. Aquí por lo menos, vea, usted lo que se va es por la rama. Antes de hacer la pregunta, quiero ver algo.
De seleccionar un artículo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que este sea de vestuario con precio de costo alto? Entonces usted viene, yo primero me paro en el alto, sigo la rama. ¿Qué me están preguntando? Vestuario, vestuario alto. Entonces yo sigo toda esta rama, tú sigues toda esta rama, y según el teorema de Bayes, usted va a llegar a este resultado que está acá, que es el 42.22%. Claro para todos, esa sería la respuesta que nos da este ejercicio que nosotros estamos trabajando. O sea, la probabilidad de que eso suceda es del 42 o mejor. Para que le quede más fácil, usted pone acá, le da igual y selecciona la celda que le dio. ¿Listo? ¿Claro para todos? Mi pregunta es, bueno, si yo quiero saber cuál es el evento que probabilísticamente, o sea, formule la pregunta. Lo que quiero saber ustedes es cómo formulan la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que me va a indicar del evento que, o sea, de la situación que va a tener mayor probabilidad para ese ejemplo que yo estoy trabajando? No, no, pero hay que formularla bien, Camille. Recuerde, usted primero tiene de seleccionar un elemento al azar, ¿cuál es la probabilidad de que este sea de hogar alto? Sí, porque probabilísticamente el mayor valor es este que tú tienes acá, ¿cierto? Entonces, muchachos, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta en cómo construir el diagrama de árbol para llegar a la respuesta del teorema de Bayes? Sí, Julanifer, ahí está, el profesor Rufo lo compartió. Listo. Esa es la idea, que les haya quedado claro todo eso. Entonces, la idea es que ustedes construyan esas preguntas a partir de la variable que seleccionaron y a partir de la tabla dinámica que el profesor muy amablemente les volvió a explicar cómo volverlo a hacer. ¿Listo? No entiendo, Julie. ¿A qué te refieres con la pregunta que me hace Julie Orjuela? El primer Pro- valor, que es 25.56. Con todo el gusto, sí, chicos. A ustedes muchas gracias por el tiempo y la asistencia. sí, profe, la estudiante Julie se refiere a la probabilidad abajo en probabilidades totales del inicio del teorema de Bayes. ¿De cómo se calcula? A ver, eso se lo han explicado ya 2 veces, 3 veces conmigo hoy. Recuerda esto, tú estás acá, quieres sacar este, ¿cierto? Este es el que tú quieres, ¿cierto? Entonces usted está interesado en saber la probabilidad de los artículos bajos. Entonces usted viene a la tabla. El bajo, ¿cuál es el total de los bajos que hay? Tú vas hasta el final, es este resultado, ¿cierto? Ese es el total de los bajos, ¿sí o qué? Que es 115. Y ese lo divides en el total, que son 450. Claro, claro, Julie. Y así lo haces con todos. Cuando vas con el medio, seleccionas el total de los medios y lo divides en el total del total, o sea, el total de todos los elementos que estás trabajando. Y lo mismo con el alto. Vas al total de los altos y a ese lo divides en el total de todos los elementos que estás trabajando. Sí, para agregar decimales, tú vienes acá en la parte de arriba. Si ves acá donde aparece general, si están viendo este recuadro acá, pero un momentico, este de acá, ¿sí lo ven? Entonces ahí está el símbolo del porcentaje, si lo ves acá, vean. Tú vienes y le das ahí en eso. O sea, seleccionas la celda y le oprimes este botoncito. Claro, a ustedes muchachos, muchas gracias. Feliz noche. Cualquier duda que tengan, la pueden escribir en el foro para que nosotros los tutores le resolvamos ahí. Mire que esta fase es corta y es relativamente, pues, sencilla de darle solución. No sé, Andrés, no sé si hay link de satisfacción. Se cuidan. Feliz resto de día.
Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a los conferencistas por este espacio. Les agradezco por favor que diligencien la asistencia. Tenemos un número de estudiantes que no la han diligenciado. Entonces, por favor, no voy a cerrar todavía la sala hasta que diligencien. Bueno, les agradezco mucho. Muchísimas gracias a los profes, profesor César, profesor Alejandro.